Vamos a ver ahora algunas otras herramientas que podríamos utilizar para entregar esa palabra viva a quien recibe el cuento, para entregar esa palabra que es portadora de imagen y portadora de gesto. Y para hacerlo me gustaría que nos centrásemos en un fragmento del cuento de Vasalisa la Sabia, en el que describe cómo Vasalisa, una vez que ha salido al bosque para dirigirse a la casa de la Yagá a buscar el fuego para su hogar, atraviesa el bosque y a su lado pasan primero un jinete blanco en un caballo blanco y se hace de día. Después pasa un jinete rojo en un caballo rojo y sale el sol. Y finalmente pasa un jinete negro en un caballo negro que se mete en la casa de la Yagá y en ese momento se hace de noche. Este pasaje, como muchos habréis reconocido, hace referencia a las tres fases de transformación de la alquimia: el albedo, la rubedo y el nigredo. Nos habla de estas fases, nos habla de que va a tener lugar una transformación, anticipa quién es la Yagá, anticipa quién es la Yagá como iniciadora y por qué Vasalisa va allí a obtener el fuego del conocimiento de quién es ella. Este es el fuego. ¿Y qué pasa con estas tres fases? ¿Qué pasa con la albedo? ¿Qué pasa con la rubedo? Y con la nigredo, que es este caballo que entra en la casa de la Yagá. Esto es muy importante, nos indica de dónde parte la Yagá, de la nigredo. Y todo esto es muy interesante y seguro que podríamos hacer un vídeo sobre todo el simbolismo de este cuento y a dónde nos conduce. Pero además de tratar esto como un contenido, es importante que a la hora de entregar el cuento podamos dar a quien nos escucha lo que voy a llamar una sensación, un sentimiento del símbolo. ¿Qué significa esto? Significa que yo no es que le dé una explicación a posteriori de lo que significan los símbolos, sino que por la manera en que cuento el cuento, la persona ya va a recibir a través de las imágenes un insight, va a empezar a recibir que algo hay detrás de esas imágenes que le habla de sí misma. Y después, cuando se lleve estas imágenes al sueño, las imágenes van a empezar a trabajar sobre el alma de la persona, van a hacer su trabajo, porque las imágenes son poderosas, hacen un trabajo de transformación sobre el alma de la persona que escucha el cuento. Pero para que esto suceda es importante que entreguemos esta palabra llena de gesto y llena de vida, llena de imagen. La siguiente herramienta que vamos a trabajar para poder entregar esta palabra viva, esta palabra que actúa en la persona que recibe el cuento, va a ser dejar que las imágenes nos afecten, que nos afecten anímicamente y corporalmente. Así que lo primero para recrear esta escena es tomar las tres imágenes y ver cómo me están afectando. Ver pasar ese caballo blanco con ese jinete blanco y sentir cómo se expande el día, esa primera luz, ese alba, ese alborear del día. ¿Qué hace conmigo? Esa expansión. Sentimos como hay una expansión de luz que comienza. Y eso me va a afectar. A mí, por ejemplo, y esto es diferente para cada persona, pero a mí esta expansión de luz me expande aquí. Abre mis hombros, abre mis clavículas, abre mi cara, abre mi cabeza. Es algo que sucede en esta esfera más alta, no es una expansión aquí abajo, no sucede en la pelvis. Localizar dónde sucede esto en vuestro cuerpo. Es arriba, es de aquí para arriba, se abre algo aquí. Y vivencio esto, vivencio y me entrego a qué es lo que ocurre, a cómo me afecta la imagen. Después voy al sol, ese jinete rojo con un caballo rojo y la salida del sol. ¿Qué hace conmigo esta salida del sol? ¿Qué enciende en mí la salida del sol? ¿Dónde lo localizo? Y entonces puedo, para mí por ejemplo es aquí, es en el pecho.
veo salir el sol y veo cómo me verticaliza, mientras que en el alba es algo que me lleva hacia arriba, que me expande. El sol, sin embargo, me devuelve a una presencia mucho más centrada, activa el pecho y sale el sol. Cada uno tiene que notar dónde esto se activa en su propio cuerpo. Y finalmente, la noche. Ese caballo negro con un jinete negro. Y la noche. ¿Cómo es la noche? ¿A dónde nos lleva esa vivencia de la noche? Para mí la noche me lleva a este espacio mucho más de la tripa y de la cadera, y es un movimiento lento, la oscuridad que se cierne hacia abajo. Entonces dejo que esta imagen actúe en mí, actúe en mí. Y cuando entrego el cuento voy a estar permitiendo que la imagen actúe en mí. Así que podría hacer algo así. Vasalisa salió al bosque. Iba aterrada porque todos los palitos del suelo sonaban y no podía ver nada. Y durante horas caminó, hasta que de pronto a su lado pasó un jinete blanco montado en un caballo blanco. Y en ese momento se hizo de día. No pasó demasiado tiempo cuando al lado de Vasalisa pasó un jinete rojo montado en un caballo rojo, y en ese momento salió el sol. Y Vasalisa siguió caminando durante todo el día, y cuando ya estaba cerca de la casa de la Yagá, pasó a su lado un jinete negro trotando a lomos de un caballo negro, y se metió en la choza de la Yagá. En ese instante se hizo la noche. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Lo que pasa es que la persona que recibe el cuento empieza a recibir estas imágenes activas y comprende, no comprende mentalmente, sino comprende con su cuerpo, porque las imágenes actúan en la persona, comprende que algo se abre, que algo se está centrando, y después entramos en un territorio oscuro, en un territorio de disolución. Esto le llega a la persona y cuando se va a dormir va a llevar todo esto con ella, y las imágenes, estas imágenes activas que hemos entregado con una palabra viva, con una palabra actuante, pueden trabajar sobre ella. Es muy diferente si yo simplemente digo que Vasalisa iba caminando por el bosque y de pronto pasó un caballo blanco con un jinete blanco y se hizo de día. Y después pasó un caballo rojo con un jinete rojo y salió el sol. Y después, al cabo de un tiempo caminando, cuando ya estaba cerca de la choza de la Yagá, pasó un jinete negro con un caballo negro y se hizo de noche. Por supuesto que algo va a llegar, pero las imágenes son mucho más pálidas, mucho más pobres. Entonces, si yo dejo que las imágenes actúen en mí y si yo entrego esta vivencia y realmente he trabajado cómo me afectan las imágenes, ahí va a aparecer esa sensación, ese sentimiento del símbolo, de aquello que hay como fuerza que actúa detrás de la imagen, esa fuerza transformadora. Y no voy a necesitar explicar el cuento a la persona, porque el cuento se explica por sí mismo, sino que el cuento va a actuar en la persona, va a actuar por la noche. La persona cuando va a dormir, todas esas imágenes le van a visitar, la van a visitar. Y si sigue trabajando el cuento, si sigue sumergiéndose en las imágenes, en todo el proceso que hagamos con esta persona de entrada en el cuento, por supuesto, no sucede todo esto simplemente por escuchar el cuento una vez, esto es el primer paso. Pero si la persona sigue vinculada a esas imágenes, las imágenes van a ir trabajando en su interior. Y en ese momento sí que podemos introducir una explicación más racional, pero si hemos construido esta base mediante la narración, la persona no va a tener solamente
representaciones mentales, sino que va a tener vivencias, vivencias de qué es el albedo, vivencias de qué es el rubedo y vivencias de qué es la nigredo, ese estado de disolución. ¿Y quién es Baba Yaga? ¿Quién es Baba Yaga? Que cuando se llega allí aparece la nigredo. Y durante todo el cuento este simbolismo se mantiene, se mantiene, se mantiene. Llega la Yaga y se hace de noche, una y otra vez. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en estos dos vídeos. Primero hemos hablado del gesto épico, este gesto del molino, que nos permite recoger la imagen y condensarla en el espacio. Es un gesto para ensayar, es un gesto que nos permite entender dónde estamos recibiendo y dónde estamos dando, para que no entremos en el espacio del dar sin haber recibido nada. Si vamos al dar sin haber recibido la imagen, si no nos concedemos el tiempo de recibir la imagen, entonces la palabra va a ir sin imagen. La palabra va a ir sin imagen, va a ir sin gesto y va a ir dirigida a la cabeza, no va a ir dirigida al corazón de la persona. Este gesto nos permite entrenar, condensar las imágenes. Después hablábamos de que una vez que condensamos las imágenes y somos capaces de hablar mientras las imágenes están en el espacio, describiéndolas porque las vemos. Además de esto, podemos conectarnos con las diferentes direcciones del espacio para colorear el sentir que lleva esa imagen, para entregar la imagen de una manera llena de contenido. Y hablábamos de que cada una de las 6 direcciones nos va a llevar a matices anímicos diferentes. Veíamos cómo con la misma imagen, la de la madre de Vasalisa, si yo me conecto con la dirección de abajo o con la dirección de arriba, lo que yo entregue va a ser muy diferente, incluso aunque utilice las mismas palabras. Así que es importante que nos familiaricemos con estas direcciones como un recurso expresivo que nos va a permitir dotar de un contenido muy profundo a lo que estamos entregando. Bien, y además de las direcciones del espacio, lo último de lo que hemos hablado es de dejar que la imagen nos afecte, que si yo estoy creando el alba, esa primera luz, eso me afecte. Y ese afectarme va a transformar mi cuerpo, va a transformar cómo yo hablo. Que cuando creo el sol, eso me afecte y hable desde ese impulso que la imagen crea en mí. Es importante que hablemos desde una sustancia, que haya una sustancia que motive la palabra. Esto es lo que va a permitir que toda la palabra que estamos entregando esté llena de una imagen viva, que la persona reciba eso que llamábamos el sentimiento y la sensación que hay detrás de la imagen y que nos habla del símbolo, de qué es eso que hay detrás de la imagen. En la persona que recibe así un cuento, algo se empieza a mover y por la noche eso sigue moviéndose y se hace más grande. Y luego cuando durante el proceso de trabajo con un cuento sigamos entrando en estas imágenes, si la persona ha recibido esas sensaciones, decíamos que le va a ser mucho más sencillo que toda la parte racional entre ya en un elemento que ha trabajado a nivel inconsciente, con lo cual la imagen va a tener un poder de acción, un poder transformador mucho más potente. Bueno, hasta aquí estos vídeos, espero que estas herramientas os sean útiles, que las practiquéis, que ensayéis y vamos al siguiente vídeo para trabajar cómo adentrarnos en el sentir del cuento.